hoy es un día muy especial y vamos a continuar con el texto que estamos hoy, que acabamos de leer, de Lucas 12, de 22 a 34. El título de esta mañana es Un enfoque correcto. Un enfoque correcto con respecto a temas y realidades que vivimos que en el texto nos están enseñando. Yo les decía la semana pasada, qué actual lo que uno puede escuchar, a pesar de que tiene tantos cientos de años de haber sido escrito. Y se siente como que alguien lo escribió ayer para nosotros. Yo lo decía en referencia a un texto de Pablo. Y hoy con este texto pues sucede algo similar. De hecho, este texto tiene este inicio donde dice, luego dijo Jesús. O sea, claramente esto está conectado con la enseñanza anterior y con la discusión en la que ciertamente Jesús estaba hablando con sus discípulos. Y él continúa. Recuerden que la semana pasada estábamos hablando de la codicia, de la avaricia, y él dice, cuídense de la avaricia, cuídense de esta actitud. Y después nos menciona una parábola de este hombre rico que tenía unos graneros llenos, estaba afanado, estaba codicioso con acaparar y tener más. Entonces el pasaje anterior nos conectaba con este tema, y si de alguna manera el texto anterior nos hacía plantearnos la pregunta, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? ¿Y cómo puedo hallar contentamiento más allá de los bienes materiales? Acá las preguntas de esta mañana más bien van a ser, ¿cómo hago para no preocuparme más de la cuenta por las necesidades? ¿Y cómo hago para lidiar con la ansiedad de la vida? ¿Alguna vez usted ha sentido ansiedad? Sea uno. Levante la mano porque se pone canciones. Alguien ahí atrás. Tranquilo. Vean, la ansiedad es una realidad que experimentamos. De hecho, es parte de un mecanismo de respuesta que Dios diseñó. Pero vivimos en una época donde esa ansiedad está disparada, al punto donde inclusive la ansiedad puede ser catalogada como una cuestión patológica, o sea, una enfermedad. Y quiero desde el inicio tal vez aclarar eso. La ansiedad no es mala, pero cuando experimentas ansiedad de una manera que es incontrolable y que ya te incomoda en tu dinámica de vida diaria, entonces ahí ya hay señales de que la ansiedad está disparada. ¿Alguien ha sentido no solo la ansiedad regular, de que tengo nervios, o estoy anticipando una fecha, o alguien me tiene un poco ansioso, me tiene un poco preocupado, o la ansiedad que dice, no puedo mover, estoy catatónico, estoy a punto, voy a llorar y me siento estresado, mi cuerpo está colapsado, estoy sudando? Yo he sentido ambas, me imagino que la mayoría. Es normal, es casi un rasgo de la sociedad en la que vivimos, así que quisiera que abordemos el texto de hoy y busquemos la pregunta y con la respuesta a esta idea de cuál es un enfoque correcto con respecto a esta respuesta o a este estímulo natural de la ansiedad que Dios mismo diseñó en nosotros. Así que quiero guiarlos por 4 puntos a anotar en este texto que acabamos de leer, 4 puntos que tal vez nos ayuden a ver cómo es que Jesús está tratando este tema. Podríamos ver hasta una raíz de por qué este tema se está dando y Jesús se lo está diciendo a sus discípulos. Recuerden que Jesús dirigiéndose a sus discípulos, él dice aquí específicamente, le digo a sus discípulos. Y otra vez conectado con la avaricia, está diciendo, por eso les digo, y ese por eso también hay que entender lo que está conectado, o sea, por el riesgo a la avaricia, por el riesgo a acumular y acumular, les digo esto, y comienza, y la primera parte en la que quiero enfocarme, son estas, las voy a exponer en rojo, son 3 palabras fuertes para mí en el texto, que son claves de entender. Les dice, no se preocupen de su vida, que comerán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Después, más adelante, continúa diciendo, la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuerpos, viene toda una metáfora en la que está diciendo, enfóquense en esto, vean esta imagen, ¿verdad? Después dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Vamos a entender que la preocupación en sí no va a retornarte nada. No te resuelve esta sensación, ¿verdad? Vuelve a decir el 26, ya que no pueden hacer esto, tan insignificante, ¿por qué se preocupan? Ve el énfasis de cómo usa las palabras. Más adelante, en el 29, brinca un poquito, voy a brincar yo para conectar estas palabras, y dice, así que no se afanen por lo que han de comer o beber, y dejen de atormentarse. Y estas palabras, todas,
tienen una posición en la que Jesús las está enseñando desde una negación. O sea, no se preocupen, no se afanen y no se atormenten. Y es increíble porque hasta yo siento una progresión en esto. O sea, yo he estado preocupado, un poco incómodo para mí. Pero después de la preocupación he estado también un poco afanado. ¿Qué hago? ¿Y qué digo? Y dando vueltas y dando después. Y después para mí un tercer escenario es, ya estoy atormentado. O sea, estoy preocupado, estoy afanado y estoy atormentado. Y para mí las tres palabras conectan con el tema de la ansiedad. Jesús usa esta enseñanza, como les digo, es un término de no esto, no esto, no el otro. Lo cual es interesante porque ahora los pedagogos dicen que no debería enseñar desde la negación. Yo fui profesor, ¿quién usted me ve? De escuela, hasta que Dios me liberó de eso. Bueno, de hecho era profesor en aquel tiempo. Estaba comenzando a trabajar, digamos, medio tiempo en la obra, y de hecho venía a la oficina aquí a este lugar, en mi oficina, este es que está en esta esquina. Y entonces en ese tiempo era profesor, y era profesor de una escuela que está aquí de camino, que se llama Golden Valley. Entonces yo estuve ahí un par de años en Golden Valley, y en Golden Valley tienen la metodología Montessori. Entonces yo había dado clases en otras escuelas, y era profesor de música. Entonces recuerdo que en toda la inducción y toda la cosa, obviamente yo sabía y había escuchado la cosa, pero entonces la temática era, no le digas que no al niño. Y le dice uno, entonces. Yo estaba metido ahí en un zapato, ¿verdad? Entonces, esta idea de no decir que no, los pedagogos, los psicopedagogos hablan de cómo más bien enseñar desde lo positivo y no desde la negación. Tal vez aquí quiero agregar algo que es importante entender hasta el tema cultural. El hecho de que Jesús lo diga no es que sea malo o buen maestro, lo que pasa es que Él es Dios. Su no es una cuestión categórica, su no es un mandato, su no es una exigencia. Y claro, nos pone también a cuestionarnos de no se preocupen y no se afanen. Si lo veo como un mandato, como una exigencia, preocuparme y afanarme y vivir en esta ansiedad y en este frenesí y atormentarme, podría meterlo en una categoría de pecado. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Qué complejo, ¿no? Pero es la potencia de la enseñanza de Jesús diciendo, no hagan estas cosas o eviten estas cosas. Ese no busca el beneficio de nosotros, quienes lo escuchamos. Pero no solo se queda en la negación, sino que ofrece una contraparte para enfocarlo en el carácter de Dios y en la búsqueda del reino. Lo vamos a ver en el texto. Lo voy a marcar otra vez aquí para que lo tengan. Él dice, en rojo, esos tres no. ¿Verdad? Y voy a poner en azul lo que él ofrece. Él después dice, fíjense. Y aquí es donde me parece que el texto nos ofrece decir, una forma de desenfocarnos o no meternos tal vez tanto en estas angustias y en estas preocupaciones es reenfocarnos en otras cosas. Y curiosamente, el texto nos lleva a observar la creación. Quien observa la creación y quien nota la creación va a terminar construyendo cosas importantes de quién es Dios. Una traducción, además, alternativa sería: no vivan ansiosos por qué comerán y por su cuerpo cómo vestirán. De hecho, muchos textos, muchas traducciones, por ejemplo, en inglés dice: no vivan ansiosos. Que ansiosos, como les digo, es la experiencia que todos hemos sentido y está considerado una de las pandemias actuales. Uno de los retos de salud más actuales son las crisis y los problemas de salud, los problemas asociados con la salud mental de las personas. Ahí está en esa lista el estrés, la depresión y la ansiedad. Y muchos de nosotros podemos tener cartón lleno, ¿verdad? Las tres. Y otra vez, lo digo en el sentido de que nos identifiquemos con lo que se está diciendo. La ansiedad es una sensación de preocupación o un miedo que surge cuando percibimos una posible amenaza. Como les digo, es normal en pequeñas dosis, pero se vuelve un problema cuando es muy intenso, constante o dificulta la vida diaria. Entonces el tema con el que quiero tratar esto es esta idea de que podamos nosotros mismos identificar cuando esta sensación de ansiedad, de preocupación y de afanarme se me salió de control.
y más bien estorban la manera en que yo estoy tratando a mis hijos, por ejemplo. Que yo experimento ansiedad en esa relación particularmente. Y si usted ve a mis hijos va a decir que claro, yo lo veo, yo me pongo ansioso. Y si usted lo ve también. ¿Verdad? Pero piensa en su relación con su esposo, con su esposa, piensa en el trabajo. Hay gente que desde que va y se monta en el carro o va en el bus ya está ansioso porque la tensión del trabajo le provoca un montón de cosas. Yo hace muchos años también trabajé en una fábrica que producía una manufactura y me recuerdo que había métricas. Y las métricas eran, hoy hay que sacar, no sé, 25,000 unidades. Y claro, yo a las 7 de la mañana, 25,000, la máquina le apretan botones, 25,000, al mediodía 25,000. Entonces iba a ir a almorzar, ¿qué hace uno para almorzar? Pues tiene que sacar 25,000. Manteros, ¿sí? Esa es el frenesí de la vida. De ahí que sea tan importante que seamos capaces de ver cuál es la enseñanza de Jesús para nosotros en torno a esta idea de la preocupación, de la ansiedad. Entonces, lo primero que quiero notar que está ahí en Rom, eso que les decía de no se preocupen, no se afanen, no se traen. Y claro, uno dice, sí, si uno es el Hijo de Dios, qué bonito decirlo. Si eres perfecto, qué bonito decirlo. Entonces, la pregunta es, la siguiente parte del texto, el siguiente punto que quiero llevarlos es versículo 24, versículo 27, que les marcaban azul. Quiero que lo veamos. Dice, fíjense en los cuerpos. Qué interesante la capacidad de Jesús de enseñar. Pasa de una enseñanza en negación a enfocarnos en un panorama natural y de apreciación de las cosas que están en el trono. Dice, no siembran, ni cosechan, ni tienen almacén, ni granero. Sin embargo, nótese que aquí usa la palabra, sin embargo, y usa Dios los alimenta. ¿Usted ha visto alguna vez un cuervo pidiendo limosna? Yo he visto un cuervo comiendo boronas, ¿verdad? En su naturaleza. Pero manda a enfocarnos y dice, fíjense, vean la naturaleza. No la hizo Dios, no la creó Dios, no la sostiene Dios. Y comienza y dice, Dios mismo los alimenta. Entonces dice, ¿cuánto más? Y esto no viene en sentido de pregunta, viene en admiración. Es una aseveración. ¿Cuánto más valen valor ustedes que las aves? Ahora, les voy a decir una cosa, mi abuelito cazaba pájaros. Entonces yo me ponía también a cazar pájaros con él. Y yo tengo cierta afinidad. No, o sea, me gustan los pájaros y ya, yo soy una ligera. Pero ahora reconozco que está asociado con mi abuelo. Y yo me acuerdo que yo iba con mi abuelo y mi abuelo hacía trampas y los agarraba. Mi abuelo también los mataba y los sus cosas, hermano. Pero una cosa de los animales, de todos los animales, usted ha visto la belleza de las aves, la diversidad de las aves y el comportamiento de las aves. Nosotros en la casa, en un jardincito, tenemos varios pajarillos que llegan y hacen sus nidos. Antes teníamos una enredadera y al mismo tiempo habían 3 o 4 nidos. Aquello era un irrespeto prácticamente en el jardín, ¿verdad? Los pájaros en sus cosas. Pero es interesante que dice, un animal tan precioso, tan interesante, y Jesús dice, ¿no valen más ustedes? Valía, ustedes vayan. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola obra en su vida? Ya que no pueden hacer esto porque se afanan, se preocupan. Vamos al 27. Fíjense, otra vez, me da otro caso, dice, ¿cómo crecen los niños? Trabajan, dichosos, no hilan, y sin embargo les digo que ni siquiera, y aquí hay una mención, y aquí yo creo que lo anoten, hay una mención del hombre rico, más conocido entre ellos. Interesantemente, en la enseñanza anterior hablábamos de un hombre rico insensato, y aquí podríamos estar hablando de Jesús intencionalmente decir, ustedes conocen a un hombre rico, y además que más allá de su riqueza fue reconocido por su sabiduría, que fue algo que él pidió. Dice, con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste, ¿quién lo viste? Dios. A la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojado. Aquí esto es una alusión de temporalidad, de la vanidad de la vida y de lo fugaz. Santiago tiene una aseveración que dice que la vida es como la neblina, que por un momento la ves, y vuelves a ver a otro lado, ya se disipó, ya se fue.
Entonces dice, así Dios viste a la hierba como hoy, que está en campo y mañana es arrojada al horno. ¿Cuánto más? La misma aseveración que vemos aquí, de cuánto más. Jesús la hablada que dice, ¿cuánto más así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada? ¿Cuánto más entonces hará por ustedes? Y aquí sí nos pega un mazazo. Nos dice, ¿hombres de qué? ¿O gente de poca fe? Jesús invita que haga un cambio de enfoque. Él lleva a sus discípulos a observar la creación. En la creación vamos a ver el diseño de Dios, la jerarquía y su valor. Pasaje súper conocido de Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo las cualidades visibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Esto es un argumento en el sentido de que la creación de Dios, y es interesante que hoy estemos aquí para poder apreciarlo, la creación de Dios es una evidencia de Dios, es una evidencia de su capacidad, de su poder, de su distinción, de sus cualidades. En parte está diciendo, vean quién es Dios, vean cómo hace Dios y vean cómo Dios lo hace funcionar. Ustedes ven error en su diseño, ustedes ven error en su jerarquía. Entonces el pasaje nos habla de una soberanía de Dios. ¿Por qué la soberanía? Porque es Él el que alimenta los cuerpos y viste a la hierba del campo. No está diciendo que los cuerpos trabajan y ellos se preparan su comida. Dice que Dios que creó los cuerpos también les provee y les da. Este es su carácter. Entonces Él crea, da, Él sostiene a su creación. Además enfatiza, y importante esto, que el ser humano tiene valor aún más alto sobre esto. Dice, ¿cuánto más valen ustedes que las aves? Valían. Y también por su provisión será mayor para nosotros. ¿Cuánto más hará por ustedes? Entonces es lo que Él va a hacer con nosotros, lo que va a darnos, lo que va a proveer, pero también la valía de nosotros. Y pensando en esto se me vino a la mente que este es un texto importantísimo para decir que ahora puede haber una tendencia en cierto sobreénfasis en el valor de la vida animal. Porque Él está diciendo, Dios hizo la creación, la sostiene, su diseño. No falla con eso. Y Dios hizo el ser humano y lo sostiene, ese es el argumento. Pero está diciendo, pero el hombre es más valioso que las aves y que los animales. Y también está diciendo, y Dios va a proveer aún más para el hombre. ¿Sí se entiende el argumento? Quiere decir que el mismo argumento puede llegar igual a decir, solo por aquello, es que los animales no están en el mismo rango de valía del hombre. Al sexto día Dios hizo al hombre y lo hizo a su imagen. Y le dio capacidad cognitiva, le dio espíritu, le dio alma. ¿Cierto? Lo cual también es un buen argumento para decir que si usted es un pet lover, lo cual me parece muy bien, no lleve a ser el pet lover a la idea de que su perro o su mascota tiene valía de ser humano. Yo sé que alguien puede escuchar esto y decir, uy, pero es que ni, no. Fijo, no. Usted puede creer que lo es y está bien, tal vez lo llevaría al punto de que usted mida, porque no es tampoco el desprecio. Voy a contar algo. Nosotros no somos los más pet lovers del mundo. No obstante, mira, te doy una foto. No obstante, hace pocos meses nos regalaron una perrita que mis hijos y yo, mi esposa, disfrutamos, ¿verdad? Entonces yo tengo 3 hijos y ahora está Molosa. Yo no le puse un nombre, puedo dar la historia, pero no le puse un nombre. Está Molly, que estamos rebautizando. Pero Molly es nuestra mascota, es un perro. Recibe aprecio, y recibe alimento y recibe cuidado, pero no es mi hija, es nuestra mascota. Ahora, es creación de Dios y debe cuidarse y debe apreciarse. Hacía nada más esa inserción ahí como para aclarar esto. Entonces, una cuestión importante es, el hombre tiene más valía, Dios lo dice, y además va a proveer aún más. Si Dios sostiene a estos, que es su creación, los sostendrá a ustedes. Y habla de temas básicos del ser humano, y es el sentido de valía y el sentido de ser provisto. Son 2 cosas por las que usted y yo deberíamos siempre orar y decir, yo sé que yo tengo una valía, que no me la da la gente, ojo con esto. Yo no valgo por lo que la gente dice que yo soy, ni siquiera por lo que yo creo que yo digo que yo soy, porque puede haber una mala lectura al respecto. Yo valgo por lo que el Padre dice que yo soy. Mi Padre, mi Creador, me da valía. Y la valía ni siquiera está conectado con lo que hago,
está conectado por lo que soy, por lo que Él me hizo. Valía. Y el otro es provisión. Él va a proveer para mí. Aún más, si así sostiene la creación, ¿cuánto más no te va a sostener a ti y a mí en tus necesidades? Y esa parte era, digamos, clave para poder conectar. Ese es el segundo punto. Un tercer punto, eso es donde nos lleva con el versículo 28, donde dice gente de poca fe. Versículo 28 y versículo 29 que estaba aquí ignorando. Finalmente Jesús, en medio de su enseñanza, señala la falta de fe como una característica de los que se preocupan, se afanan y se atormentan por las necesidades. Aquí tal vez, para recabar un poco lo que hemos dicho, es no se preocupen, no se afanen, no se atormenten. Enfóquense en Dios, vean su creación, vean su diseño, confíen en Dios. Cualquier persona, y eso es algo interesante, porque esto hasta cualquier psicólogo, cualquier terapista podría fácilmente recomendarle a usted. Si alguna vez ha estado en una sesión que usted ha estado súper estresado, súper tenso, le dicen, vaya, siéntese con una taza de café y vea el llover. Deje el celular de lado, apague el correo. Ver llover es ver la creación de Dios, es ver el diseño de Dios. Entonces aquí tal vez nos golpea a todos, porque quiere decir que hay algo de esta conducta mía, de sobrepreocuparme y sobreafanar, que habla de mi falta de fe. La falta de fe significa no creer, no confiar, no esperar en Dios. Suena como la receta para la ruina y la desesperanza. Esta actitud ante la vida es similar a cómo viven los paganos, que es el texto que está justamente ahí. Dice en el 30, el mundo pagano anda tras todas estas cosas. Y aquí podemos entender todas estas cosas es todo lo que requiero para vivir, la comida, el vestido y las necesidades. Y aquí quiero que vean algo que el texto es muy lindo. Él hace una comparativa que es fuerte. Además, dice, así es la actitud similar como viven los paganos, que sufren ansiedad y que les genera por esperar, yo con esto, que un buen día sus falsos dioses, en medio de prácticas y ritos místicos, de manera aleatoria, se apiaden de ellos y le favorezcan con suerte. Quien no confía en Dios está esperando que un día sea tu día de suerte. Uy, hoy sí se me da. Dios primero va a decir, ¿verdad? La suerte es solo un consuelo para aquellos que, resistiendo al Creador, pretenden hallar paz y contentamiento lejos de su voluntad. Eso es una muleta, la suerte. En cambio, para los que viven en fe, confían en el Padre, saben que todo lo que necesitan, versículo 30, confían en que el Padre ya sabe todo lo que necesitan y descansan en su buena voluntad. Finalmente, en el versículo 32 dice, busquen el reino de Dios. Y aquí quiero señalar algo que el texto hace que es muy lindo, y es que él varias veces menciona Dios, el que da valor, Dios el que provee, pero cuando habla específicamente de tus necesidades, él usa la palabra Padre. Quiere decir que va más allá del concepto del creador, el diseño, lo creado, lo que sostiene, sino que habla de que que es Dios se revela también como Padre a través de Cristo. Quiere decir que quiere que establezcamos una relación de Padre e Hijo. Y en textos anteriores decíamos, si nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar lo que necesitemos? Dice el pasaje, nos va a dar su Espíritu. Y aquí hay una connotación donde las necesidades, dice, Él sabe, el Padre sabe lo que ustedes necesitan. Él sabe lo que usted necesita y hasta también sabe lo que usted quiere, pero Él no está obligado a dar lo que usted quiere. Y usted dice, pero si le hago un berrinche, ¿verdad? Típico chiquillo en Walmart. Si le hago un berrinche de 2 pasillos, ¿verdad? Es como los papás categorizan el nivel de berrinche. ¿Cuántos berrinches? Un pasillo. Yo en este. Ya cuando el berrinche es el pasillo de los detergentes y el pasillo de la... Dice, ya llevamos. ¿Será que en el otro pasillo usted va a sosegar? Usted agarra el chiquito, lo alza y se va a dar una vuelta afuera, o se va a ir a interponer en el carro y queda otra persona, si que fueran 2, de mínimo. Pero la estrategia del berrinche es que si yo papaleo y hago de todo, me va a soltar mi deseo. Y Dios, su berrinche y mi berrinche, te genera
nada. No es como que dice, ay, ve a Diego berrinchado, 2 días más y le doy esa guitarra que quiere. 2 días más y le doy tal cosa y le proveedo tal otra. Dios no responde a tu berrinche. Y si va a responder algo, va a ser a tu obediencia. Así que no pierdas tiempo en un berrinche. Más bien pregúntate cómo el Padre me está motivando a obedecer. Buscar el reino. Y que entonces mi fe sea fortalecida porque yo confío en Él. Él es un buen Padre y es proveedor. Y si Él sostiene toda la creación de una manera perfecta, ¿cuánto más va a sostenernos a nosotros que somos sus hijos? Por eso dice, el Padre sabe lo que necesitamos. Jeremías 17, del 7 al 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Confiar y confianza son sinónimos de la fe. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Ojo aquí, no teme que llegue el calor a sus hojas, están siempre verdes y en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Porque está sembrado, porque confía, porque es que está sembrado en Cristo. A la vez, por usar esa homologación aquí. Es como ese árbol que está junto a corrientes de agua, que está nutrido, que está protegido, que en su tiempo da fruto, pero dice que hay sequía, pero aún en los tiempos feos no hay la sensación de angustia, sino que es la confianza. Y podemos ya concluir varias cosas. Él dice, no se preocupen, no se afanen, no se angustien, no se atormenten, confíen. Y la pregunta es que confiemos en Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Cómo hago? Bueno, hay evidencias del carácter de Dios. Unas están propias en el texto. Vean los animales, vean la creación. Pero hoy para nosotros hay más evidencias. La respuesta es sí, porque nosotros tenemos toda la historia. Y una cosa riquísima que dice el texto, que está aquí al final, voy a poner en amarillo, dice, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas serán añadidas. Quiere decir que Dios no solo nos da valor, nos va a suplir, sino que Él nos va a proveer de lo más importante, y es de una identidad en Cristo, de salvación y la provisión más grande de Dios. O sea, lo que ya Dios dio para nosotros es Cristo, y Cristo nos introduce al reino de los cielos. Quiere decir que Él no solo suple tu necesidad física, sino que más allá de eso, tu gran necesidad espiritual, y aún esa, y primero esa, Él la suple en Cristo. Entonces confía, y usted dice la pregunta, ¿pero cómo? ¿Por qué? Mira las evidencias. En su diseño está, en la creación está, pero está en la palabra y está en el Evangelio. El Evangelio es el testimonio de un Dios que cuida, que guarda, que protege, que sostiene. En el 32 vemos otra forma de ver esta estrategia donde dice, no tengan miedo. Eso lo vimos hace un par de semanas. Teme realmente a Dios, no temas a los demás, no temas al jefe, no temas a los hijos. No temas a la carencia, no temas a la necesidad, no temas a las cosas que pueden venir a apretar nuestra vida. Dice, no tengan miedo, y aquí usa un lenguaje muy cercano. Si antes estaba hablando de padre, aquí lo asevera y lo hace suyo, y dice, mi rebaño pequeño. Mi rebaño pequeño habla de... Si este es el rebaño pequeño de ellos, ¿quién es Jesús? Es el pastor, ¿verdad? El llamado de Jesús, de nuevo, en negación, no tengan miedo. De manera efectiva les llama mi pequeño rebaño, que por implicación dice, yo soy su pastor, quien cuida y quien les lleva a lugares de saciedad y de reposo. Confíen en mí y confíen en el Padre. Él les dará todo lo que necesitan. Y finalmente dice otra vez, Él les dará el reino. ¿Por qué? Porque es la buena voluntad del Padre. Es el deseo del Padre, y Él enfatiza el reino. Es interesante porque es un cambio de enfoque. Si yo me enfoco en el reino, pareciera que mis necesidades, mis urgencias bajan un poquito la atención, porque quiere decir que mi destino final no es esta naturalidad, está más allá. Es un cambio de perspectiva. Fíjense en Dios, fíjense en su creación, fíjense en lo que ofrece, y lo que ofrece es el reino. Y en el reino, de aquí,
mal que les voy a caer. Y esto es durísimo para todos, pero dice, si usted está fijándose en el reino, entonces más bien que ya tiene, véndalo y déselo a los pobres. Es una locura, porque el texto comienza diciendo, no se preocupen por lo que por lo que necesitan. Y termina diciendo, no, con el enfoque correcto, más bien deberías darte cuenta que estás para dar, que ya tienes, que ya te fue dado. Y yo leía eso y yo decía, ¿qué? Porque pasó de decir, necesito socorro, me angustia, la tormenta, a decir, yo ya di, yo ya suplí, yo sostengo todas las cosas. Y tu perspectiva está mal, tu perspectiva debe estar en el reino de Dios. Quiere decir que Él te va a dar vestir, sí. Él te va a dar comer, sí. Él te va a proteger, sí. Pero más allá de eso, Él te está ofreciendo el reino. Y lo está haciendo a través de Cristo Jesús. Cristo es el que trae, el que nos introduce al reino. Él es el camino hacia el reino. ¿Quién es Jesús? Jesús es la puerta al reino. Jesús nos abre al reino. Su espíritu nos faculta para tener el carácter espiritual del reino. Y a que no adivina quién es el rey del reino. Jesús. Esto es lo que Él está proveyendo. Comienza y dice, provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen tesoros inagotables, ¿pero dónde? En el cielo. Lo vimos en las bienaventuranzas también, donde no hay un ladrón que aceche ni polilla. Esto ya lo que está diciendo es que lo que Dios ofrece tiene un carácter eterno y no se deteriora y no se degrada con las cosas que sí experimentamos. Y termina con una frase muy conocida, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Que intencionalmente no fui mucho ese concepto, porque creo que es de esas frases que cuando uno escucha este pasaje va directamente ahí. Para mí es un elemento del texto. Repaso con ustedes bien rápido. Lo primero que nos ofrece es un mandato con una orden de negación. No se preocupen, no se afanen, no se angustien y no se atormenten. Y nosotros decimos amén. Yo no quiero eso. ¿Qué hacemos entonces? El texto dice, fíjense en Dios, fíjense en su creación, fíjense en las evidencias que ella nos dio para confiar en Él. Número 3 nos dice el diagnóstico, y dice, es que ustedes luchan mucho porque tienen café. No conocen al Padre, o han ignorado al Padre, o han ignorado la palabra. Lo que está diciendo es, trabajen y enriquezcan su fe. Y la fe viene, dice el texto, por el oír de quién es Él y las evidencias de lo que ha hecho a nuestro favor. Y el número 4, después de ese diagnóstico y ese reto de una vida en fe, nos dice, no tengan miedo. Todo esto para decir, en lugar de afanarse tanto en las preocupaciones, afánense o enfóquense en el reino. Muchas de nuestras circunstancias las sufrimos y las sufrimos más de la cuenta porque estás mal enfocado. Voy a contar algo que me pasó esta semana. Jueves por la mañana, hoy dejo mis niños a la escuela temprano y ese jueves tenía que estar aquí a las 8:30 porque teníamos una conferencia con una gente que venía. Es que, bueno, la vida. Voy a decir a los chiquillos, estoy aquí a tiempo y todo, me meto en la conferencia, estamos con las personas y no sé qué. Como a las 9:30 de la mañana me llega un correo. Claramente yo estaba leyendo el correo en la conferencia, pero podemos hablar de eso después. Entonces yo le doy el correo de la escuela y dice, notificarle que su hijo Gael no se presentó a la institución porque está escapado todo el día. Y yo, bueno, de fondo no me sorprende. ¿Verdad? Como dije, uy, está bien. Pero después dije, no saben qué, yo lo dejé. ¿Verdad? Como, ¿qué significa? Yo pues comencé a pensar, ¿qué significa el correo? O sea, que llegó tarde en la clase o que todo no llegó, pero entonces ¿dónde se fue? Porque esto es una escuela pequeñita, no es como que puede ir a perderse. Y entonces ¿yo qué hice? Me preocupé. Yo, qué raro. Como yo estaba en una conferencia y no podía entender tan semejante crisis, yo le dije, bueno, llame a la escuela para que clarifiquen qué significa eso. Porque yo estoy seguro que yo dejé acá en la escuela, ¿verdad? Me digo, 1, 2, 3, chao. Y ellos se fueron, se van a ir premios. Entonces me dice, sí, no sé qué. Para la historia. Pasan 5 minutos y a usted le ha pasado eso.
su mente comienza en esta ruedita del hámster. Y comienza el hámster. Eso pasó en, no sé, 10 o 15 minutos. Y yo comienzo. ¿Y si lo raptaron? No se ríen porque eso pasó por mi mente. Y además pasó por mi mente porque en la escuela están haciendo unos arreglos y no sé qué. Entonces hay una parte donde están pasando unos trabajadores, claramente. Eso soy yo, por eso me es más sana, pero yo no le dije. Capaz que uno de los trabajadores lo agarró, yo estoy pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Lo agarró, lo metió en una vagoneta y se lo llevó. Y yo, entonces yo estaba esperando ya que Wayne me pusiera el mensaje que decía, no, un error, no sé qué, 5 minutos. Y si fue más bien que los de la escuela pusieron ese mensaje para que nosotros llegáramos, pero nos dijeron, nos van a decir una noticia, mamá, todo su nivel, se cayó, y se lo llevaron por el hospital. Sí, yo estaba ahí, entonces yo ya estaba fase de preocuparme, afanarme. Y en el afán comencé a llamar a Wayne. Wayne tiene dones preciosos, lindos, maravillosos, pero uno que no tiene es el de contestar el teléfono. ¿Alguien más sufre de este particular? A mí, gracias. Vamos en el reino, gente que no se preocupa por el celular. Entonces yo estaba parado llamando 1, 2, 3. Uno tiene la tonta idea de decir que entre más llaman, más responden. Y no, es al contrario, entre más llaman, porque me dicen, ya estoy angustiado. En 15 minutos yo pasé de preocuparme, a afanarme y a atormentarme. Llamé a Jorlene. Jorlene, como es la mamá de mi esposa, tiene ese don también, lindo de la letra. Todo el mundo está mirando el teléfono. Yo estaba vuelto loco y en la conferencia estaba diciendo, sí, porque las misiones y porque no sé qué. Y yo le gasto. Y si se murió, y si se golpeó, y si cómo reaccionó eso, bueno, que me diga, entonces yo lo di una vez, yo después, no, apoyo, bueno, va para todo, y no dice, no, pero soy el pastor, yo no puedo jugar, yo no puedo. Esa fue todo en 15 minutos. Después llámame, todo feliz. No, dijo, no venga. No, pero no es que llamé, y es que fue que la profesora en el sistema, a la hora de redactar el correo, está la base de datos y hay varios Gaeles. Entonces, el que faltó a la escuela fue Gael González. Así que, pero entonces ya puso Gael y dictó Araya, y entonces yo dije. Inmediatamente ahí ya el hámster se tiró de la rueda. El chaval aquí en la conferencia entonces dijo amén, y yo, amén, y así está bien. Pero si alguien se identifica con eso que yo acabo de explicar. Eso pasó en mi vida y lo sufrí, y fue físico y fue mental. Cuando un pasaje como este viene, lo que a veces lo que denota es que estamos afanados por tener el control de las cosas. Eso soy yo. Estoy aquí haciendo una confesión de incapacidad. A mí me gusta controlar los elementos de las cosas, ¿verdad? Y cuando yo siento que no tengo control, no tengo las respuestas, caigo en ese ciclo de preocupación y afán que es tan destructivo, porque físicamente te afecta, ¿verdad? Estresas a otras personas y además pierdes la capacidad de dominio propio, porque entonces ya ni estás aquí, ni estás allá, tu trato con las personas cambia, la gente lo nota. Un ratito estaba él por aquí y él me dijo, ¿te pasa algo? Yo le dije, no, hombre, si me pasaba. Me pasaba, porque se me murió un hijo y me divorcié. Porque eché la culpa, bueno. Entonces, no, ya no me pasa, solo que estoy tratando de que mis pasiones vuelvan a la normalidad. Yo estaba como, sírvame en la almuerzo, no me quita. ¿Sí está conmigo ahí? Entonces, este texto habla de esto, y aquí tal vez quisiera ir a las aplicaciones. Número 1, obviamente, cuidado con la ansiedad. Vuelvo a repetir, la ansiedad es una respuesta a estímulos, es natural, está ahí, pero cuida que no se vuelva esta ansiedad que te limita, porque esto sería algo complicado. Cuidado entonces con la ansiedad, y quiero hacer estas preguntas. ¿Qué te tiene preocupado? ¿Alguien anda preocupado? Bueno, ¿qué te tiene afanado? ¿Y qué te tiene atormentado? Y cosas prácticas, cuando uno piensa en estas cosas, lo que debería decir es,
esto que me tiene preocupado, ¿puedo hacer algo? Le voy a tirar una frase. Si usted está preocupado por algo, usted una de las cosas que tiene que hacer es, ¿qué puedo hacer? Y si usted no puede hacer nada, despreocúpese. Porque quiere decir que ni siquiera está en sus manos el final de esta cosa que te tiene preocupado o que te angustia. Simplemente, bueno, ya, no puedo hacer eso, no puedo hacer nada. Ahora, si la respuesta es, me tiene algo preocupado, no puedo hacer algo, ¿qué puedo hacer? Y enlista las cosas que puedo hacer. Entonces pasa de preocuparte, como algunos dicen, a ocuparte por eso. Tienes algo, una línea de acción, ¿verdad? ¿Qué te tiene afanado? ¿Qué te tiene desgastado? ¿Y qué te tiene atormentado? De mí esta palabra, de verdad, quiero que le hagamos el énfasis. Cuando uno está atormentado, es que usted mismo se está castigando con sus ideas, con sus pensamientos, lo cual denota una pérdida de control. Tal vez nadie te está haciendo daño, tal vez nadie te está diciendo nada, y el problema que tienes es real, está ahí, pero te está haciendo más daño tu respuesta al problema que el problema en sí. Y hay algo ahí de decir, me hace falta fe para procesar esto. Ahora lo digo esto con sensibilidad, y no estoy menospreciando sus problemas, usted debe tener tantos como los tengo yo, pero mi reto es decirte, hay un punto en la vida en el que necesito ser racional y decir qué puedo hacer y lo hago, qué no puedo hacer y pido ayuda, y finalmente, digo finalmente, aunque está desde el principio, confío en el Señor. Dios, yo no sé qué va a pasar con esto, ayúdame y provéeme paz. Jesús aparece a sus discípulos y le dice, paz a ustedes, y que mi paz esté en ustedes y en medio de ustedes. Y es más, dice, mi paz no se la doy como el mundo se la da. Hay un gran reto que nosotros podamos entender esto. 1 de 7 personas en Latinoamérica ha sufrido o sufre, y aquí estoy hablando de trastorno de ansiedad. Todos sufrimos ansiedad, ¿de acuerdo? Pero 1 de cada 7 personas en Latinoamérica sufre de trastorno de ansiedad. O sea, ya es una patología, una cuestión médica. Las preocupaciones son esencialmente por el futuro. Hay gente que dice, estás deprimido por exceso de pasado y estás ansioso por exceso de futuro. Ya el pasado pasó y ya el futuro está por delante y es un incierto. ¿Qué me queda hacer hoy? Confiar. ¿Verdad? Hay gente que dice además, estrés es exceso del presente. Entonces esta preocupación del futuro, el miedo, y estos números son en Latinoamérica. En Latinoamérica el miedo más grande es la escasez. Claro, es parte de la característica socioeconómica en la que vivimos. Hay una sociedad en la que estamos inmersos en una dinámica vertiginosa. Horarios de trabajo exigentes y fechas de acabar los trabajos que son complicados. Como les decía yo en la empresa, 25,000 unidades. Yo estaba como yo, eso que usted dice, voy a orinar, pero todo es mental. Repito, no orine. Y uno ya retorcido, ya cuando va todo al baño. Estamos en esa dinámica, escuchen esto, estamos en una dinámica digital. Y estamos hiperconectados, y estamos hiperestimulados. Y eso nos terminó de dar por la cabeza. Lo curioso es que aunque estamos hiperconectados por la tecnología y por lo digital, realmente nuestras relaciones están rotas, lo cual es la utopía más loca, ¿verdad? O sea, cuando estamos más conectados cibernéticamente, yo puedo hacer aquí una videollamada con un amigo mío en Europa para preguntarle cómo llegó, y él me va a contestar. Tengo pésima relación con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con la gente de la congregación, con la gente del trabajo. O sea, hiperconectados, pero con relaciones sociales no profundas, no significativas. Falta del verdadero contacto físico, visual y significativo, que estés ahí en esa conversación. A mí a veces me pasa que estoy hablando con una persona, esta semana me pasó varias veces, y estaba aquí hablando con varias personas que no veían por un buen tiempo, no sé qué, y mientras estaba hablando con una persona, y estaba así, bueno, ¿y cómo está todo? Y no sé qué. Entonces uno hace un lockdown así en la persona, pero la ratilla se monta. Hay gente que tiene hamster, lo mío es más coloquial, es una rata. Entonces la rata se monta ahí,
Y entonces yo estaba diciendo, sí. Y entonces el jueves tengo que ver a esta gente. El domingo predico. La plan está bonito, yo lo quiero. Fíjate que sí, no, hombre, de verdad. Y usted me pregunta, ¿qué dijo el Señor? Yo le dije, amén, amén. Dijo que la esposa estaba enferma. No, qué bendición, ¿no? ¿Sí me explico? ¿A quién le ha pasado eso? Usted está hablando con alguien, pero usted está ahí, usted hizo como facha de entendimiento, pero no está pasando nada. Entonces, toda esta interacción social está degradada. Mucho acceso a la información, pero tenemos poca capacidad para autorregularnos. Y la capacidad emocional de autorregularnos, el dominio propio, no está. Y somos ultra dependientes de los aparatos. Estoy describiendo un poco porque vivimos en una sociedad tan ansiosa. No hay tiempo para el descanso, no hay tiempo para meditar, no hay tiempo para contemplar la creación. Y el texto dice, fíjense. Imagínense que yo les diría a ustedes ahora, fíjense en los árboles y en los pajaritos. Les aseguro que nos va a costar. Porque usted va a decir, uy, qué lindo ese pajarito, ¿qué será? Google, véanlo, dígame qué, ChatGPT, dígame las características. O sea, me explico, no va a haber capacidad de solo contemplar, esperar, respirar y ver la evidencia de Dios en su creación. Somos incapaces de manejar el fracaso. Y esto es culpa de nuestros papás. Porque siempre nos dijeron que sí. Siempre. Entonces uno va a la entrevista de trabajo y le dice, vengo por la entrevista de trabajo, no sé qué. Entonces, qué bonito. Pero bueno, no, muchas gracias. Hay gente más calificada que usted. Y usted, no sabe el toque. Mami, ven el toque, ya es el paso. Es que este señor me está diciendo que no, que yo no estoy calificado. Dígale que sí, mami, que usted siempre me ha calificado toda la vida. Hágale, señor. Traiga, imprima el contrato que yo saco firmando. Me encanta porque Jesús dice no repetidas veces. Y uno debería ser fan del no, porque se requiere más carácter para avanzar en la vida cuando te dijeron que no que cuando te dijeron que sí. Es más, la falta de carácter denota que tienes exceso de sí. Quiero tal cosa, lo tengo. Entonces, claro, cuando nos enfrentamos al fracaso puede ser algo sencillo, pero se nos derrumba la vida. Y no es que me metí a la aplicación, estás afligido, quedó triste, ¿sí? Es que me metí a la aplicación ahí de Cinemark. ¿No había tickets? No había, bro. ¿Me entiendes, bro? Y yo quería mis palomitas listas, Coca-Cola, más gigante. Y el otro también, como está con exceso, dice, ay, no puede ser. No vayamos a un lugar más pequeño. Ahí es donde estamos. No hay capacidad de manejar el fracaso y vamos a fracasar. Yo no soy profeta, pero estoy seguro que usted va a aprender varias cosas. Somos impacientes a los procesos naturales de la vida. En cualquier momento un doctor dice que encontró la manera de acelerar la gestación. Ya no son 3 meses, son 3. Tenga 3 en el tiempo de uno. Y uno dice, qué bonito, sale de eso, entonces va a la escuela, se gradúa. O sea, el ser humano tiene ese tipo de manías. Entonces usted ve, yo a mis hijos que a veces ponen el tele, entonces ven una fábula, pero lo ven en Canal 7, en 6, no sé qué, y entonces en eso está viendo no sé qué, y quita la cosa y pone el anuncio. Sí, del wax, la cosa de laxantes y la comida, y no sé qué. Y mis hijos están, papi, pero ¿qué es eso? Quítelo. Y eso se llaman anuncios. Y yo no sabía, pero yo sé que eso está ahí por su carácter. Porque ellos dicen, es como cuando usted está viendo la serie y está la cuenta regresiva de Netflix. Usted dice, siguiente capítulo, y usted hasta los cuenta, 5, 4, 3. Y todo el mundo, otra vez 3 horas de cualquier tontería que uno está viendo. Entonces no tenemos ninguna capacidad de esperar por nada. Y yo no sé cuántas veces en mi vida lloré y Dios me dijo, espérese. Espérese. Ay Dios, es que si vos, y no sé qué, me dijo, espérese. Es más, arriba una silla, va para nada. Tus deseos, tus ambiciones, tienen que esperar. Y algunas tienen que esperar, y otras tienen que desaparecer.
Tal vez lo entiendas hoy o tal vez mañana, que un trabajo sí y se va a sentar en 1 año o 2, o 5, o 6, 10. Espérense. Yo les hablaba acerca de la enseñanza de la oración, que yo oraba por una cosa y fue espérese por un tiempo. Después fue evidente que no va a ser. Si quieres, se repone un poco, saca un pañuelo, llora, está bien. Ahí está mi espíritu, te va a consolar. Pero esa no va. Vivimos en medio de la tecnología y esto es paradójico. Vivimos en un desarrollo tecnológico más avanzado que nunca. La comodidad la comodidad y el confort por todo lado. Pero lo que ha revelado esta tecnología y este avance y este confort es que nosotros, en el fondo de nuestros corazones, seguimos con comportamientos primitivos. ¿Sí me explico? Entonces usted está haciendo un acto y el otro está haciendo un acto y usted está diciendo, ¿qué va a pasar? Y ya usted está convertido en Pedro Picapidero. Es un nervio al volante. Y Dios guarda se le meta porque usted ya va, ¿y qué fue? Tirate, dice, venga, no sé qué. ¿Se imagina Dios tirándose ese show? Esos son gaunga. Todos andan con carros que se abren solos, se apagan solos, se prenden, hacen un montón de cosas. Pero los que estamos detrás del volante somos unos cavernícolas, insensibles, ignorantes, incapaces de decir, voy a respirar y ver si pasa o no. No vale que me chocó, ya no vale, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a ser otro? Si usted sí ve eso en la sociedad, en la sociedad más avanzada, los cavernícolas seguimos siendo nosotros. ¿Sabe cómo se llama esa actitud? Eso se llama pecado. Son esos deseos característicos de la creación, de la creación caída. Pues. Una creación lejos del Creador está destinada a sufrir miserablemente, o sea, preocuparse y atormentarse. Pero esa es la respuesta. ¿Por qué me siento así? Porque estoy lejos del Creador. No estoy dándole prioridad. Esa idea de pretender sobrevivir sin el Padre es la clave para una vida absolutamente atormentada. Cuidemos a nuestros hijos de la ansiedad. La forma más fácil de cuidar a nuestros hijos así, de entrada de la ansiedad, es no le den una cosa. Espere que tenga al menos, y aquí probablemente me equivoque, pero al menos 16, 17 años. Al menos. Y eso con las condicionales que es tener el aparato, porque es favorable que se comunique. Pero todavía diciéndole, papi, pero estas aplicaciones y estos lugares web y esto no es para usted. Y voy a decir por qué. Porque hay ciertos lugares web y ciertas aplicaciones que todavía no son para nosotros ni para mí con 40 años. ¿Sí me explico? Pero nuestros niños están siendo, de hecho, entre los números que estuve viendo, el rango de más ansiedad está en los niños adolescentes. En la gente, bueno, está la generación X, que son nuestros papás, está la generación milenial, entonces los adolescentes y los millennials están hasta arriba en ansiedad. Curiosamente, nuestros padres bajan, y ¿saben quién casi no tuvo tanto, o los números no fueron tan alarmantes? Nuestros abuelos. ¿Sabe por qué? Porque mi abuelo, internet, nunca Google. Yo decía Google y él pensaba que era el vecino, algo así, que yo salía a preguntarle. ¿Verdad? Yo me recuerdo la vez que mi primer celular, es una buena historia, me lo dio mi abuelo, y fue porque él se lo fue y se lo compró. Lo abrió de la caja, intentó usar. Y mi abuelo era muy cascarrado y decía, ay, qué tontería. Si yo gastaba plata en esto, 3 horas después llegó y me lo tiró en la cama, me lo tiró, yo estaba durmiendo. No duermo así solo. No me cochinas, los regalos, yo no soporto eso, todas tonterías, parecen tontos todos y no sé qué, o sea, y compró una cosa, 3 horas intentó usarlo, no pudo, y me despertó golpeándome así con el celular, y dijo, oh, ¿qué es esto? El celular, no me deja cochinar, ¿qué me importa? Yo, gracias. Claro, mi abuelo no sufrió de ansiedad, sufrió tal vez en otras formas, ¿verdad? Entonces practiquemos el dominio propio y pidamos al Espíritu Santo, escucha esto, que renueve nuestra mente. Quien renueva la mente y muestra dominio propio, pone o logra avanzar en esa armonía de balancear mis emociones y mis ansiedades y mis preocupaciones. No para no tenerlas, porque es imposible estar ahí, pero sí para no ser atormentado y sometido por estas preocupaciones. Busquemos ayuda y ayudemos unos a otros.
nosotros. Prácticamente que aquí estoy cerrando con estos últimos puntos. Número 1, cuidado con la ansiedad. Ya saben qué es, qué no es. Ya todo el mundo se identificó y digo, sí, yo padezco eso, yo padezco lo otro. Pero el otro punto es, enfócate en el reino. Enfócate en el reino. Es algo tan fácil como quién es Dios, que hay en la creación y cuáles evidencias hay de que Él cuida de mí. Y hay múltiples evidencias, sobradas evidencias. Y lo que vemos en el texto es que Él va a suplir porque tienes valor para tus necesidades. Y la otra cosa maravillosa que está en el texto es que Él nos está dando el reino. El reino significa que nos dio el Evangelio, nos dio a Cristo, nos dio salvación, nos dio vida eterna. Lo cual cambia el enfoque. El enfoque de preocupación y ansiedad es yo. ¿Qué preocupación, qué preocupado estoy yo? Vea lo que me está pasando a mí. Y el enfoque del reino es levantar mi mirada para ver al Padre. Yo todavía puedo verlos a ustedes aquí, pero estoy enfocado en el Padre. Yo sé que hay una persona parada ahí y otra que está ahí, pero no estoy enfocado en ellos. Yo puedo enfocarme en ellos, pero todavía mi enfoque es en el Padre, conociendo al Padre, confiando al Padre. Esto salió de mi vista enfocada y ahora está en una vista periférica. Pedro camina por el agua, porque Jesús le dijo, venga, a ver si está machista. No le dijo eso. Pero venga, confía en mí. Pedro se baja y camina. Y Pedro está. Ya si Pedro volvió a ver a los otros y dijo, ven, sencillo, se quedó yo, pa. Pero había tormenta, recuerda. Y yo creo que mientras Pedro está viendo a Jesús y camina, él camina. Pero probablemente en algún momento Pedro se desenfocó de Jesús, vio las olas, vio el viento, y entonces perdió el enfoque. Cuando pierdes el enfoque, comienzas en la angustia, comienzas a hundir, miserable. Esos somos nosotros. Estás enfocado en Cristo. Estás enfocado en Cristo, conoces el Evangelio, conoces su palabra, conoces sus mandamientos, conoces su vida, conoces su mensaje. Enfócate en eso. Y número 2, enfócate en la iglesia. Voy a decir por qué enfócate en la iglesia. Porque si el reino de los cielos es algo pleno y es algo también con una esperanza futura, o sea, nosotros ya experimentamos el reino, escucha esto, porque estamos en Cristo y tenemos vida espiritual, sí. Pero aguardamos la plenitud del reino, en la que todas las cosas serán restauradas y redimidas, incluyendo la creación, incluyéndonos a nosotros. Pero quiere decir entonces que la iglesia es una sucursal del reino de Dios en la tierra. Quiere decir que la gente que más puede ayudarte está a la par y tiene el mismo valor de ideas y creencias. Y la confianza de otra persona me ayudó en mi confianza. Y los que me acompañaban, los que me animaban, los que me retaban. Quiere decir que no solo es tu lucha personal, nuestra lucha personal, pero también es una oportunidad para enfocarnos no solo en Dios, sino también en lo que Él nos dio. Y Él nos dio acceso al reino, y la iglesia es un beneficio material, tangible del reino de Dios. Así que úsalo. Pregúntale a las personas. Pide que oren por vos. Siéntate a compartir las cosas. Yo no sé cuántas veces me senté a hablar con una persona que no me quitó el problema, pero su tiempo y su atención me hizo salir y ya dije, el problema está ahí, pero gracias a Dios este amigo me escuchó y al escucharme y yo al vomitar todas estas cosas, me siento en otro lugar. Y esto es distinto. Filipenses 4, del 6 al 7, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este texto de Salmos, nosotros, yo dormía en un camarote y por un tiempo dormí en la parte de abajo, entonces ponía versículos en la madera de la parte de arriba. Y este versículo está en mi camarote. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Ojo el 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Alguien hace aquí que se está en una candela y le quedan poquitas horas. Derretido, deshecho en ansiedad. Y dice, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia conoceré tu ley. Este texto lo leo para cerrar, 1 Corintios 12, 14, especialmente un día como hoy,
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo aún son muchos, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un espíritu todos fuimos ¿qué? Bautizados, que vamos a celebrarlo, en un solo cuerpo. Ya judíos, ya no hay judíos, griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio el beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, y es lo que somos en la iglesia, y en la iglesia estamos para apoyarnos. Si usted está sufriendo de ansiedad y está siendo atormentado, llama a la persona y nada más tiene que decirle: ora por mí, dígale, me estoy derritiendo. Salmo 119. Apoyémonos unos a otros, porque si nosotros la iglesia no la usamos en esa forma, entonces ¿para qué somos lo que somos? Y mi gran reto es que, bueno, ojalá puedan buscar ese reenfoque, ese enfoque correcto ante las preocupaciones. Estoy preocupado, pues, saco números y yo digo, hay que proveer para mis hijos por 15 años de educación. Un poco tormentoso, ¿verdad? Además, sabiendo que no son 15 años en el mismo costo, sino que por la naturaleza de las cosas es más costo. Y además, agregué que mis hijos están comenzando a comer en unas cantidades que el costo de educación y el costo de comida es una línea, bueno, son las dos líneas grandes en el presupuesto de casa. Entonces, ¿qué hago yo? Me pongo en posición fetal, me pongo a llorar en el baño, pero confío en Dios y me preparo y busco cómo salir adelante. Pero Él cuida a nosotros, porque usted y yo tenemos más valor que esas aves en la misma creación. Y además Él va a suplir aún más para nosotros. Amén. Esperamos de pie. Papito, esta mañana te damos gracias. Como iglesia podemos congregarnos, disfrutar de tu palabra, disfrutar de tu espíritu, pero también disfrutar de cada uno de nosotros, del vernos y apreciarnos. Gracias por este espacio también de reunirnos acá en un lugar distinto y también para celebrar. Pido que haya en nosotros, en medio de las crisis, en medio de las dificultades, la ansiedad y la preocupación, que haya una sensación de paz. No una paz superficial, natural, pero una paz espiritual que viene y nos conforta, que nos abraza, que nos alivia. Y que en medio del huracán podamos, en la tormenta, en medio de las cosas que se vienen encima de nosotros, podamos todavía confiar de que tú eres soberano, tú eres bueno, tienes el control de las cosas. El control que yo quisiera tener, no tengo para nada. Te pido que en nuestros corazones nos des dominio propio, nos des el carácter correcto y nos des la perspectiva para enfocarnos aún en las dificultades de una manera correcta. Y ese enfoque está en ti, está en quién eres, está en tu palabra y está en ver las evidencias de que tú no fallas y que tu palabra la cumples y la cumples a tu tiempo. Gracias porque has suplido en Cristo todas nuestras necesidades, las has suplido. Los has guardado, es Cristo la provisión, el pan de vida para nosotros. No solo para saciarnos el hoy, pero para saciarnos por la eternidad, correspondiendo a esta relación a la que nos invitas a través de tu Hijo, del que podamos hoy llamarte Padre. Tú eres un buen Padre, amoroso y fiel. Y has estado con nosotros antes de que nosotros estuviéramos juntos. Nos has amado y nos has visto. Gracias, porque aun cuando yo pensaba que te habías olvidado de mí, me habías descuidado, todavía estabas y estás en control. Y en la crisis, y en la soledad, y en la ansiedad, y en la angustia, eres Dios soberano, poderoso, bueno y afectivo. Y nos llamas para estar contigo y en ti. Gracias porque como iglesia hoy podemos reconocer estas cosas, pero también ofrecer nuestras vidas para servir a cada uno de nosotros, y animarnos a la fe, animarnos a la obediencia, animarnos a la perseverancia y cuidando de nosotros como le corresponde a la iglesia. Oramos por todas estas cosas y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.